Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Nunca Fuiste al Cine, 4ª temporada. Iniciamos allá lejos, ese tiempo quedó el año 2020, ya ni me acuerdo, 23, sí. Que fue cuando iniciamos, sí. ¿Sí, no, Paula? Sí, sí, creo que 23. Estaba dudando con 22, no, pero 23, sí. Bien, Paula Ferreiro es quien saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Se nota igual el clima medio de pretemporada, está muy tranquila la radio. Muy tranquila estaba la radio. Muy tranquila. Saludos a Sarasa, que vino a saludar y a dar vueltas y girar. No traje comida, perdón, Sarasa, esta vez no traje comida, comí en casa. Pero bueno, sí, tranqui. Pau nos está operando del otro lado de la pecera. Y está Agustín al lado de Paula Ferreiro. ¿Cómo ¿Sí? están? ¿Todo bien? Ahí acá feliz de volver a hablar de muchas películas. Bueno, me parece muy bien. ¿Tiene una remera de Game of Thrones, puede ser? Sí. ¿Sí, bien? Ahí está. Del otro lado de la mesa, a mi izquierda, no Siempre. sé si tendríamos que debatirlo, Ale Tevez. ¿Cómo está, podemos Ale? decir que vos estás a mi derecha. Yo estoy a tu derecha, sí, exactamente. Tiene un libro ahí, después tengo un libro. Me va a contar de qué trata ese libro. Bien, hoy falta Blas, que está en plena mudanza, está pintando, nos está escuchando, le mandamos un abrazo a Blasito, que se mudó esta semana y está ahí terminando algunos detalles del departamento que está entregando, sí, que tiene que quedar como lo recibió. Y tampoco está Santi Can, que le mandamos también un abrazo, sí, dijo que iba a tratar de pasar después para saludar, veremos si cumple con su promesa. Y también le mandamos un abrazo a Rosaura Barleta, que siempre está coordinando aire, que tampoco está hoy, así que tenemos muchas bajas para el inicio de esta 4ª temporada, pero de todos modos tenemos muchísimas cosas, sí, de aquí hasta las 4 de la tarde. Nos escucha por fmlatribu.com. Nos manda mensajes si quiere, lo que usted quiera, ¿sí? Después nosotros decimos si lo leemos o no, al 11 31 26 088 7, 88.7 es la frecuencia de la tribu. Si alguno o alguna o algune tiene todavía y usa la radio. Ayer, por ejemplo, un amigo que es muy analógico, él me dijo: yo voy a intentar escucharlos por la vieja radio que tenía mi abuelo y que la heredé. Está volviendo igual. Las generaciones de ahora, yo tengo varias amigas que se compraron para escuchar CDs y vienen con radio y nos escuchan por ahí. Las generaciones de ahora, está diciendo vos. Sí, bueno, por supuesto, yo soy una persona muy joven. Está bien. Creo que sos la más joven igual de todos los que... Sí, bueno, tengo casi 30 años, pero bueno. Casi 30 años tenés. Casi. Y lo decís como tengo, lamentablemente. Bueno, pero no son generaciones de ahora, vamos a ser sinceros. Yo no tuve celular a los 8 años. Pero bueno, es cierto que de aquí sos la más joven. Bien, también tenemos nuestras propias redes sociales. Nunca Fuiste Cine en Instagram, en TikTok estamos. Estamos en TikTok, vamos a decir la verdad, lo tenemos un poco abandonado porque bueno, no somos de la generación del TikTok, entonces nos cuesta. Exactamente, pero sí estamos en YouTube y subimos mucho contenido, vamos a empezar a subir contenido, entrevistas, sobre todo que hacemos durante el año en cada programa. Si quiere puede ir, recorrerlo y ver entrevistas del año pasado. Y columnas también. Y columnas, exactamente, como hoy va a haber una columna de Ale Tevez, que viene cuando quiere y cuando el trabajo lo deja, y también una de Agus sobre... No vamos a decir. Que se queden escuchando porque es una columna espectacular la que tenés vos. En un ratito contamos. Exactamente. Bien, esto es Nunca Fuiste al Cine, 4ª temporada. Ya volvemos. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños.
Bien, el último programa o el anteúltimo programa del 2025, corríjanme si me equivoco y ustedes probablemente tengan mejor memoria que yo, vino aquí al piso Lucía Ciruelo. Sí. No recuerdo si fue el último o el anteúltimo. El anteúltimo. Porque en enero, digamos, de este año, faltaba todavía cuando le invitamos, pero eso ya sucedió, se iba a estar dando Mado. ¿Qué significa Mado? A ver, ¿alguno me ayuda que no lo recuerdo? ¿Qué significa Mado, vale? Más allá del olvido. Más allá del olvido. Bueno, ¿fuiste a Mado vos? Fui a Mado, fui lo que pude. Creo que todos fuimos acá. Al menos alguna función. Nos salvó enero, hay que decirlo. Claro. ¿Cuándo empezó? ¿Al principio de enero cómo fue? Te maté. Te tiró un ladrillazo. No, 14 de enero. 14 de enero. Bueno. Y se extendió, yo recuerdo... Hasta el 20, sí. Pues yo creo que fui a la película del cierre, la de Mirta. Sí. La de Mirta. Gran película. Gran película. Sí. Aparte en 35 milímetros, algo que era casi imposible de ver a Mirta. Exacto, y muy buena calidad. Increíble. La película estaba de los 60 con todo Peña, que habían hecho en Uruguay una nueva copia, y de ese momento no se había visto jamás esa copia y se veía impresionante. La verdad que sí. Pero bueno, no vamos a hablar específicamente de Mado, Ale seguramente, pero sí algo que está vinculado. Sí, porque hubo muchas funciones, creo que hubo casi el doble que la vez anterior. Siendo de enero ya se me complica decir el año pasado, bueno, la edición anterior. La primera edición hubo algunas funciones y este año hubo mucho más. Y una de esas, que es la que más quería ver, porque se me juntó con algo que ahora voy a contar, que es que dieron The Unknown, el hombre sin brazos en España. Creo que le pusieron otro nombre que era imposible, creo que era como Garras o algo así, no me acuerdo. Bien, pero es The Unknown de Todd Browning. Y justo yo me había comprado un libro de Todd Browning que tengo acá en la mesa, que se llama The Secret World of Todd Browning, Hollywood's Master of the Macabre, o de lo macabro, que David Scal, que falleció. Mostralo ahí, mira. Muestro acá en las cámaras ahí, que me están apuntando, me siento un poco intimidado. Sí, es una conferencia de prensa. Sí, una conferencia de prensa. Es un libro que escribió David Scal, que escribió varios libros sobre terror, sobre la vida de Todd Browning. Y justo cuando lo compré, anunciaron en Mado, creo que lo dijeron acá, creo que fue primicia de Nunca Fuiste al Cine, que iban a dar una versión restaurada de esta película que no sé si alguno la pudo ver. Es increíble, está John Crawford, muy joven, siendo la protagonista, con Lon Chaney, como le dijo el presentador ruso, y que fue muy bien corregido por Paula Felidier, diciendo que acá le decíamos Lon Chaney. Padre, ¿no? No, el hijo. Lo argentinizamos y acá le decimos Lon Chaney, entonces de acá a la columna voy a decir Lon Chaney. Perfecto. Vamos a decir la forma argentina de decirlo. ¿Por qué? Fue una gran función, primero porque, bueno, ver cine mudo con música en vivo es increíble. Alentamos a que vayan, cada vez que vean que hay una función de cine mudo con música en vivo, que vayan. Y que, es una película que se adelanta muchísimo a un montón de cuestiones del terror y que se siguen revisitando día a día, las frustraciones sexuales, el tema del engaño, algo que está siempre en toda la filmografía de Todd Browning, y algo que aparece de vez en cuando, que es el tema del circo, que a mí me llama mucho la atención. El circo y el cine están muy entrelazados de los inicios, como espectáculos populares y de ferias, pero medio como que el cine, como el mundo del cine, como que rebaja un poco al circo. Es cierto. Pero las grandes primeras películas, sobre todo de Todd Browning, ahora vamos a contar por qué, están muy relacionadas y es muy propicio para el terror. Hay gente, hay un montón de gente con un montón de, ¿cómo te puedo decir? Que es llamativa para el terror. Entonces esto lo aprovechó Todd Browning en gran parte de su filmografía. Entonces hoy quería hablar un poco de Todd Browning. No vamos a hablar de Mado porque ya pasó y se habló mucho. Vamos a hablar un poco de Todd Browning. Dale. ¿Vieron alguna película de Todd Browning? Yo creo que no. Ni Freaks. Sí, Freaks. Sí. Bueno, Freaks es la más conocida. Después vamos a hablar un poco porque esa fue la película que le cagó la carrera, para decirlo mal y pronto. Pero murió con la suya. Eso es algo que me llega mucho al corazón y algo que no hay mucha gente que muera con la suya. No, menos directores. No, menos. Bueno, pero esa época, ahora podrían hacerlo. Algunos podrían tener el gesto ese y no lo hacen.
siempre me llamó la atención un montón de datos. Este libro lo que hace es que tiene un montón de datos familiares y datos de color y cosas muy de biografía de un director que, digo, estuvo en el comienzo del cine, digo, en las primeras películas. Él empezó a trabajar como actor en 1913. Imagínate lo que era, el cine tenía ni 20 años. Claro. Realmente, y de ahí construyó una carrera en ese pequeño, todavía no era Hollywood de estudios, pero en un Hollywood que estaba creciendo de a poco y en algo que, si bien había mucho en Europa, digo, estaba Caligari, había varios en esa época, cerca de lo que era lo macabro, él llevó todo un paso más. Él nace en 1880 en Kentucky. Me gusta mucho el nombre, bueno, se llama Todd, no es su nombre. Todd es con una sola D, no es como con dos, como se escribe en Estados Unidos. Que Todd significa muerte en alemán, entonces se puso ese nombre. Podría haber puesto, no sé, otra cosa, pero no, él se eligió. Aparte en alemán, muerte. Porque ¿tiene algún pariente alemán por ahí dando vuelta? No, sus parientes es muy extraño, algo que cuenta mucho del libro. A mí lo más interesante es toda esa historia familiar. Que primero, la madre era muy alta, dice, y eso que era que llamaba la atención, porque medía casi 2 metros la madre. Algo que no era muy común, sigue siendo poco común. Sus hermanos, muchos se fueron para el lado de la bebida, digo, gente que su vida fue muy complicada ya desde chica, y uno de sus tíos fue uno de los mejores beisbolistas de la historia del béisbol de Estados Unidos, que inventó uno de los palos, fue como el precursor para hacer un tipo de palo que revolucionó el mundo del béisbol. Digo, en todo eso, una familia muy extraña, sí. Muy extraña, y a los 18 años dice, yo no quiero hacer más nada con mi familia, me voy al circo. Le había gustado, había llegado el circo a la ciudad, le había gustado, dijo, bueno, quiero otra vida, se fue al circo. Ahí empieza a trabajar, hace como algo llamaba, ahora te digo el nombre porque lo anoté porque era dificilísimo, el cadáver hipnótico, que era el tipo se metía en un ataúd y se lo ponían bajo tierra y quedaba 48 horas. Claramente tenía ventilación, eso, digo, no le vamos ahora a mirar pero ¿eso en qué año era, más o menos, aproximadamente? A principios de 1900. Claro, porque la ventilación ahí podía fallar tranquilamente. Podía fallar y tenía como alimento, digo, estaba todo programado, digo, no. Y dice que él lo dice en una entrevista, que en ese tiempo, en esas 48 horas que se pasaba abajo de la tierra, es donde empezaba a cranear historias, porque él siempre quería trabajar en el cine. Entonces, tenía 48 horas, digo, cualquiera sería creativo en 48 horas sin tener que hacer nada bajo la tierra. Claro. Ojo, podríamos probarlo, digo, me gustaría probarlo. No, ahora hay que laburar todo el tiempo, vos no estás entendiendo. Sí. Desde el miércoles vas a tener que laburar, ¿cuánto? 16 horas por día, no vas a tener tiempo de... Vas a terminar en el ataúd. Es un poco estar 48 horas bajo tierra trabajando. Es verdad. Entonces, él empieza a crear, él dice que le ayudaba creativamente estar tantas horas, tanto tiempo pensando, sin mucho que hacer, digo, no tenía celular, no podía entrar a Instagram. Entonces, fue con muchas ideas y quiso probar en el cine. Él empieza a actuar como la mayoría, tipo como John Ford, como Raoul Walsh, empezó a trabajar con Griffith, claro, que hacía una increíble cantidad de películas, con mucha cantidad de extras, y uno de esos es Todd Browning. Y empezó a trabajar en varias películas. Y en un rodaje, va a un bar con un amigo, con uno de sus mejores amigos, y que después salen ahí, ellos borrachos salen a manejar, Todd Browning se la pone con el auto y el amigo muere. Y él pierde todos los dientes. Eso es algo que después... O sea, él lo único que le pasa es que pierde todos los dientes. Eso después va a tener otra implicancia. No es que es un dato de color. Nadie hizo absolutamente nada cinematográficos con su vida, la vida de ese chabón. Es increíble. Sí, es increíble. Y a partir de ahí estuvo mucho tiempo en recuperación y empezó a escribir historias, empezó a no ya más actuar, sino pasar a dirigir. Él empieza a dirigir, hace películas como The Mist, hace muchas películas alrededor de temas de terror, y llega a ser su película más importante,
que sigue siendo la más importante, no sé si la mejor, pero hace la Drácula de Bela Lugosi. Claro. Esto, ya digo, viene el año porque hace en el 31, hace esta película que Garras Humanas se llamó, no una acá en Argentina. Drácula hace en el 31, un éxito total de taquilla, de crítica. Bueno, eleva a Bela Lugosi a su historia en el cine de terror como hoy lo conocemos. Antes había hecho con Lon Chaney, vamos a decirle Lon Chaney, London After Midnight, que era de un vampiro. Ya había tocado un poco de esos temas. Esa película se perdió, es una de las películas más buscadas por los coleccionistas, que es muda. Después la hizo después la hizo en el 35, creo, la hizo de vuelta con sonido y es bastante mala. Así que no sé si capaz están buscando mucho la otra. Claro, capaz no era la mejor película, pero bueno, se está buscando porque es la que hizo de vampiros antes de Drácula. Y cuando hace Drácula, antes hace The Unknown, que es esta que pasaron en Mado, que es sobre un Lon Chaney que que no tiene brazos y está en un circo y se enamora de una chica que no deja que la toquen. O sea, tiene un trauma de que no deja que la toquen con los brazos. Entonces, claro, él aprovecha porque no tiene brazos. Pero después conocemos de que tiene brazos y que se está escapando de la ley. Entonces se metió en el circo. Bueno, y después se corta los brazos. Después véanla. Es una maravilla. Es increíble la película. Y en el 32 hace Freaks, que es la más conocida, que tiene un montón de freaks, de gente con malformidades, que es gente que participaba en el circo y que él conocía. A él hace Drácula del 31 y le dicen, tomá, tenés toda esta cantidad de guita que vos quieras, carta blanca, de hacer lo que quieras, y el tipo hace Freaks. Claro, hizo lo que quiso. O sea, quiso poner a esta gente que estaba totalmente eran todos outsiders, que gente que no los querían ver en pantalla, los ponemos todos juntos, y son los buenos de la película. Los malos son las personas, entre comillas, normales. O sea, las personas que se ven hegemónicamente son los malos en la película. Son los que, como en todas sus películas, son los que son parte del engaño mayor, que engañan a los personajes buenos de las películas. Eso pasa en todas, pero en Freaks se nota mucho, hay una imagen terrible que es la mujer engañando a la persona de talla baja, para decirle bien, sacándole dinero, tratándolo mal, y de ahí sale, históricamente es una película muy icónica, no solo porque, hoy la reconocemos, los Ramones agarraron la canción para hacer un lema de ellos, y con esa película realmente le va muy mal, se veía venir que no le iba a ir muy mal, y de ahí parece que los estudios nos dijeron nunca más le damos plata, hizo un montón de películas, pero ya no le daban dinero, no le ponían las estrellas, y por hacer la suya en Freaks, como que sepultó toda su carrera. Después tuvo muchos problemas, era un tipo que también bebía mucho al final de su vida, tuvo todas estas tragedias familiares, un tipo que se terminó recluyendo en su casa, había ganado muchas regalías por Drácula, por alguna de las películas que hizo, y se terminó en una mansión tomando cerveza todas las noches. Había una marca, Kurz, que era que tomaba six packs uno por día, solo, porque era un tipo de ermitaño total. Y ahí estuvo en la casa ahí en Malibú hasta los 60, que es cuando muere. Pero ahora voy a leer algo que puso él, que él en esa casa solamente criaba, como toda su vida, patos y perros San Bernardo. Así que ibas a la casa y es lo único que tenía. Con su dinero, con lo poco que había juntado, vivía y con eso mantenía los patos y los perros San Bernardo. Y ya muy enfermo en los 60, era un tipo conocido, era Todd Browning todavía, sobre todo con las revisiones que se hizo del cine de terror, claro. Después de Universal, la Hammer, todo eso, hubo una reivindicación de su cine.
Entonces era un tipo que le iban a visitar, le iban a hacer muchas notas y esto y lo otro, pero él seguía siendo muy ermitaño y lo último que hace, sabiendo que se iba a morir, firma un testamento. Y en el testamento hace dos cosas. Primero, lo firmó mucho antes, era que lo dejen seguir usando su plata, digo, pues estaba haciéndose medio senil, que sigan usando su plata, porque él lo que hacía, más allá de tomar cerveza, era apostar por partidos de béisbol. O sea, tenía un sistema donde ganaba mucha plata. Era un tipo que, claro, toda su vida, desde chico, con el béisbol, aprendió de algunas cosas que, no sé, yo nunca entendí el béisbol. Vi miles de películas de béisbol, jamás lo entendí. Y con eso ganaba dinero, está bien, para pagarle la comida a los patos, y a los perros San Bernardo. Lo último que escribió era que prohibió que se haga una ceremonia pública en su honor. Que lo único que quería, su último truco, porque así lo dice en el libro, fue un pedido a su amigo Lucky, que era el que le manejaba, el que le cortaba el pasto, el que lo ayudaba, porque ya era un hombre grande. Lo único que pidió es que esa noche se quede su amigo al lado del ataúd, que sea la ceremonia para ellos dos, y que juntos, o sea, juntos no, que Lucky se termine un six-pack de cervezas al lado de él. Entonces, así como, esto es lo que dice David Scal, el director, así el director que empezó su carrera en un ataúd de feria se despidió del mundo con una celebración macabra y privada, haciendo desaparecer el último pack de Coors antes de ser cremado. Excelente. Y eso es lo que nos queda de Todd Browning, una historia de terror, de tipos que hicieron la suya y de compartir cervezas con amigos hasta el último momento de la vida. Bueno, extraordinaria la historia que contaste, Ale. La verdad es que... ¿Cómo se llama el libro? Por si se llama quiere... Dark Carnival, el mundo secreto de Todd Browning, el maestro macabro de Hollywood. Es un libro, está por ahí también, por si lo quieren buscar en internet. Es muy divertido, digo, estos libros de biografías de directores, sobre todo que están tan alejados de nosotros, digo, en cantidad de tiempo, son muy divertidos de leer y nada, te da también te da a conocer cómo se hacían películas antes, cómo vivía el mundo de los estudios en Hollywood antes y después. Digo, es bastante divertido, tiene muy lindas fotos y nada, recomiendo que lo lean como la mayoría de estos libros. Bien, Ale Tevez era con su columna habitual. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. ¿Nunca fuiste al cine? También se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa. Bien, seguimos aquí 14:33 en este primer programa de la cuarta temporada, programa número 140, no lo dijimos cuando iniciamos el programa porque, bueno, estábamos con que era el primero de la cuarta temporada, entonces nos quedamos con eso, pero es el programa 140 ya de Nunca Fuiste al Cine. Durante la semana pasada vimos muchas películas en el verano, pero vimos una que nos gustó mucho, sí, que se llama El tema del verano. Y tenemos aquí a su director, a Pablo Stoll-Ward. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Pablo? Muchas gracias por recibirme. Bien, es una película que fue filmada en Uruguay, ¿sí? Bueno, Pablo es uruguayo, mañana se está volviendo allí a Montevideo, con varios actores y actrices, sobre todo argentinos. Sí, es una coproducción Uruguay, Argentina, Chile, y un poco la idea era como aprovechar el tiempo del verano uruguayo de las playas del este, en el cual se da como ese crisol de gente de la región que vaya de vacaciones. Entonces, o sea, siempre la idea fue como armarlo un poco con
chilenos y argentinas en este caso. Y sí, hay como un casting fuerte argentino. Y hay parte de la producción es argentina, el fotógrafo es Manu Revela, que es argentino, parte del montaje se hizo acá, el sonido también, el color también, parte de los VFX se hicieron acá, entonces es como una coproducción bastante clásica, pero que en este caso era bastante orgánica, por el hecho de como, bueno, en verano es normal encontrar argentinos y argentinas en las playas montevideanas, de uruguayas del este. Bien, la película tiene una estética, me llamó la atención algo, tanto en su puesta en escena como también en los créditos incluso, muy de historieta, de novela gráfica. ¿Vos incursionaste ese mundo? ¿Cómo lo decidiste de ese modo? Porque queda muy piola toda esa parte. En realidad la película tiene su versión novela gráfica, pero que es una casualidad. Fue porque la película estuvimos mucho tiempo haciéndola, mucho tiempo tratando de producirla, y en un momento teníamos un guión que estábamos por filmar, vino la pandemia, tuvimos que dejarlo. Pero si bien estaba la mayor parte de las escenas de acción estaban dibujadas por un dibujante llamado Nico Peruso, a quien le tuve que decir, che, mira Nico, todo lo que dibujaste es al pedo porque vamos a filmar otra cosa. Entonces me dijo, no, bueno, yo con esto voy a hacer una novela gráfica, y él logró la novela gráfica que está editada por Planeta, está editada acá en Chile y en Uruguay. Pero en realidad, nada, yo soy, esa fue mi primera incursión en la novela gráfica, pero yo soy muy fanático de la historieta desde pibe, y hay como una cosa así, la película tiene una cosa muy pop, muy como televisión de los 80 y películas italianas de producción de los 70, hay como toda una mezcla ahí, es medio como, en un momento alguien me dijo, esto es como todas las películas que viste en tu vida y las vomitaste acá. Y bueno, sí, es una de zombies, digamos que las vomité de alguna manera. Vos elegís en tu película, como bien decías, es una película de zombies. En muchísimas películas de zombies, de hecho, la gran mayoría, los zombies no tienen demasiada conciencia, lo único que quieren es comer y ya. Sin embargo, vos acá tomaste otra decisión. No quiero spoilear demasiado para aquellos después vamos a ir dónde está la película y dónde va a estar, porque se va a estrenar la semana que viene el Gomón. Pero, ¿por qué tomaste esta decisión de que los zombies tienen otro tipo de conciencia en tu película? Porque fue como de las primeras ideas de armar la película. Viste que cada película tiene como un poco cada película de zombies tiene como un pequeño aporte al folclore zombie, y bueno, un poco lo que quise mi pequeño aporte era que los tipos, los zombies, como cuando se empiezan a transformar, lo hacen de a poco, conscientemente, y van como, conscientemente dejando de lado su humanidad pasada para encarnarse en esta nueva cosa que son. Y me gustaba ahí como para poder hacer como un montón de chistes sobre la vida y la muerte, que es estar vivo, que es estar muerto, quién está más feliz, ese tipo de cosas, funcionaban, era parte del tono que le queríamos dar a la película. Entonces por eso era como un poco eso, como quién de nosotros está muerto, quién no, qué fue lo que nos pasó, toda esa historia que nos gustaba. Entonces por eso decidimos el zombie consciente, digamos. Y una cosa que me pasó fue durante la película, la escribí hace mucho tiempo, con esta idea, tuvo muchas encarnaciones el guión, y cada vez que salía, en todo ese tiempo, fueron como 10 años, una película o una serie de zombies, le miraba a ese tipo, que no sean como los míos, fui como zafando. Lo más parecido creo que se llama Cuerpos Calientes, que es como que los terminan zombificando a todos, que está ahí como que tiene como una especie de conciencia, como una voz interior del zombie, pero nada, dije, esto no es exactamente, podemos seguir por el lado pero sí, un poco la idea era esa, como que jugar como con el zombie consciente de su estado. Hola Paula, ¿qué tal? Nosotros tuvimos la suerte de poder ver la peli en el cine, que no es cosa menor, y
Te he escuchado hablar y también he leído sobre la importancia de ver el cine en el cine, ¿no? Siento que es una película que está pensada desde el guión y desde la dirección justamente para ser vista en el cine. Se nota mucho cuando un director hace películas pensando en ver la plataforma y cuando la hace pensando en que se va a ver una pantalla grande. Entonces te quería preguntar ¿cómo ideaste eso? Porque también a partir de los planos, ¿no? Se nota y también el compartir la película en el cine con otra gente. Para mí me cuesta pensar como que la vas a terminar viendo solo en una pantalla chiquita, más allá de que claramente como casi toda la gente del mundo, más allá que me dedico al cine y me encanta, veo muchas menos películas en salas que lo que veía antes y veo muchas más en mi compu. Pero hay algo así como, sobre todo en las comedias, como y un poco en la comedia de terror también, como de el compartir, viste, como el reírse o el asustarse o el viste, gente como de repente estás en la sala y empieza a sentir que va a pasar algo y vos empezás a sentirlo junto con ellos y tipo, o sea, eso que se va como contagiando un poco dentro de la sala está buenísimo. Me gusta como apelar a eso todavía, a esa como idea de, bueno, vas a estar ahí viéndolo en la oscuridad un rato, dedicado a esto, es la forma ideal. Y hay algo así como de pensar los planos, o sea, pensar los planos abiertos, o sea, tratar de usar las cosas que usamos siempre en el cine, que es todos los planos que hay, no solo el plano medio y el plano corto, porque es lo que se va a ver mejor en un celular. Después está, bueno, hay como, o sea, eso mismo le crea limitaciones a la hora de tratar de distribuirla en plataformas y cosas que a veces te dicen tipo decir, bueno, está muy hecha como para otro formato, y bueno, yo qué sé, no sé, digamos como, es como algo que todavía yo soy del siglo pasado, entonces me sigue pasando, como de pensar las películas para el cine, o sea, tipo de pensar desde el color, el sonido, el encuadre, los movimientos, un montón de cosas que o sea, no estoy pensando para que verla en chiquito. Ya digo, más allá de la contradicción de que termino viendo la mayoría de las películas que veo en el año, las veo en un televisor, el televisor más grande que tengo, pero en un televisor, digamos. Estamos hablando con Pablo Stallworth, director del Tema del Verano, que se estrenó esta semana que pasó, y que se va a estar dando en la Lugones, y después vamos a estar diciendo que también se va a estrenar en el Lenobont. Pablo, una de las cuestiones que me puse a pensar, y además después nosotros fuimos a la función de prensa también, y vos estuviste ahí charlando con el público, ustedes tardaron mucho en hacer la película, y en el medio imagino que sucedió la pandemia, y la pandemia hace su aparición en la peli. Cuando sucedió eso, ¿pensaste que sí o sí la tenías que incorporar a la pandemia de algún modo? ¿O en realidad después cuando te pusiste a reescribir dijiste, che, acá, porque ahí aparece Hendler, digo, tiene un rol importante en el discurso ese que sucede ahí? ¿Cómo incorporaste la pandemia? ¿Por qué decidiste hacerlo? En ese momento lo que nos pasó fue que se nos cayó el guión que teníamos como un piano, digamos. O sea, empezamos a armar la producción de la película la semana en que se declaró la pandemia acá y en Uruguay. Estuvimos parados un tiempo, como no sabiendo bien qué hacer, como le pasó un poco a todo el mundo. En Uruguay no había tantas restricciones, era bastante más libre, entre comillas, si se quiere. Eras libre de enfermarte si querías. Y entonces, bueno, nada, empezamos a pensar un poco cómo rearmar esto. Y viste que se dio como que bastantes películas de esa etapa como que se transformaron en películas en una sola ocasión, con pocos actores, medios como, o sea, eso le llamaban la burbuja. Pero dijimos, bueno, capaz que podemos rearmar el guión como o sea, sin perder lo esencial, yendo hacia ese lugar. Y cuando estábamos en ese proceso con Adrián Míñez, el guionista, empezó a pasar como cosas de la pandemia, digamos, empezamos a meterle cosas al tipo de, o sea, queríamos como generar un clima raro, entonces bueno, un control carretero de vacunas, ¿viste? Entonces empezar como a joder con eso y empezar a hacer esos chistes. Y tal, bueno, nos fue llevando como ahí, entonces bueno, después ya los militares ya no sé si son militares o trabajan para laboratorios, están vestidos de blanco, y el personaje de Daniel, Daniel Hendler que aparece en la película, que ya estaba de antes, ya existía ese personaje, se le incorporó un poco
el discurso ese que se estaba dando durante la pandemia, que era, viste, como, o sea, nadie sabía bien qué decir, pero todo el mundo igual decía cosas. Sí. Entonces al final tipo, terminaba siendo como muy contradictorio. Entonces, bueno, nada, tipo, o sea, lo fuimos armando así. Y nos pasó en un momento que alguna gente nos decía, tipo, no, bueno, no lo hagan porque esto va a pasar y la gente no va a querer acordarse. Y fue, bueno, yo qué sé, no sé, capaz que, tipo, claramente esto va a pasar, pero capaz que está bueno como acordarse y reírse un poco de esto porque fue bastante absurdo. O sea, en un punto era como una cosa bastante absurda. Y además el rodaje fue en pandemia. Entonces teníamos un montón de cosas. Algunos de los actores, un actor amigo que aparece al principio, que aparece de tapaboca, estaba muy, muy, muy paranoico. Entonces yo le dije, mira, Néstor, ¿podés laburar con tapabocas? Me dijo, ¿en serio? Sí, tipo, acá funciona eso. Estamos en un mundo en el cual, dentro de la ficción, esto... Entonces quedó como re contento, estuvo de tapabocas toda la acción, tipo, no sé, había como esas cosas, claro. Que sabíamos que nos iban a pasar y, bueno, tipo, de alguna forma lo aprovechamos. Fue un embole filmar durante pandemia por un montón de cosas, o sea, hacer el casting durante pandemia por Zoom, claro. no conocer a las actrices hasta una semana antes del rodaje en vivo, no poder trabajar con ellas, salvo por plataformas era raro, claramente no ideal, pero por otro lado, fueron a Uruguay, estuvieron una semana en cuarentena, y esa semana tipo les di 10 películas de zombies para que vieran, tipo, o sea, claro. Para que se pusieran tipo como en tono, no sé, bueno, alguna cosa tipo también como que terminamos filmando en un lugar increíble que estaba cerrado, que si no hubiera sido pandemia nunca hubiéramos podido, no sé, tipo algunas cosas de alguna forma también nos viabilizó el hecho ese de estar en ese lugar tan raro que estábamos en ese momento. Pablo, siempre que nos visitan directores o directoras de países vecinos o latinoamericanos, aprovechamos para preguntarle, pues bueno, teniendo en cuenta que nuestro cine está siendo tan golpeado, el cine argentino, y tan desfinanciado, sobre la producción de la película en términos de si hay aportes estatales, cómo es hacer cine en este país, cómo es hacer cine en Uruguay, cómo se hizo el tema del verano en ese sentido. El armado económico de la película, siempre es un tema. El cine latinoamericano siempre, o sea, digamos, independiente entre comillas, siempre va a tener algún tipo de problema. Sí, en Uruguay hay unos fondos estatales, hay 3 fondos, 2 que son de la ciudad de Montevideo y uno que es del estado, que se llama... La película tiene tantos años que cambió de nombre, claro. 3 veces el instituto. Era el Instituto de Cine, después fue el Instituto Nacional de Cine y ahora se llama Agencia de Cine. Y bueno, nada, pero o sea, hay unos fondos que son más o menos, o sea, son concursables, tenés que presentarte, se presentan 48, ganan 3. Nosotros ganamos, tuvimos la suerte de ganar esos ser parte de esos 3 en 3 distintas instancias, en 3 concursos. Y son más o menos unos $100.000, entonces con esos $300.000 puedes salir un poco a filmar. Tenemos una coproducción chilena, también un fondo estatal chileno, que eran más o menos, un poco más o menos esa misma cantidad de plata. Y acá en Argentina no tuvimos interés del Inca, pero no de Inca, del anterior. Claro. Y igual entró la Unión de los Ríos, que es la productora argentina, tipo entró como con dinero privado y como con su aporte. Y nada, tipo, y con eso pudimos armar la película. Y lo que pasó durante la pandemia fue que en Uruguay apareció un fondo de cash rebate, o sea, como de devolución de dinero sobre dinero gastado. Claro. Está armado básicamente para productoras grandes o para plataformas, pero si vos sos una película uruguaya tenés también la posibilidad, mientras tengas el presupuesto conseguido y seas una coproducción. Entonces, a eso terminó de cerrar la financiación y con eso pudimos filmar. Y después entró como socio Boat, que es una empresa de VFX uruguayo-argentina, que hizo todos los VFX como socio, digamos, o sea, que quiere decir que pagamos la mitad de lo que gastábamos. Y nada, porque la película tiene muchísimos efectos, o sea, creo que cada plano de la película tiene efectos, y eso llevó un tiempo también, o sea, una de las cosas que te pasa cuando vas a producir es que siempre sabes que te va a llevar más tiempo
del que tenés, o sea, siempre vas a tener más tiempo que plata, entonces el tiempo lo vas a tener que usar como para armarte de paciencia, tomarte una pastilla y esperar a que todo funcione, pero tal, entre el fin del rodaje y el estreno pasaron casi 2 años de postproducción. Estuvo en Sitges, en el Buenos Aires Rojo Sangre acá. ¿Cómo sigue el tema del verano en términos de festivales? De festivales, y yo creo que ya está como llegando medio al final de su carrera festivalera, estuvo también en el Indie Lisboa, estuvo en Fantasporto, estuvo en varios festivales más, así como de un par de festivales, estuvo en Guadalajara, un par de festivales de género que les perdí un poco la pista, y se estrenó en Uruguay el año pasado, en enero, se estrenó en Chile en julio del año pasado. Y ahora lo que está pasando en Uruguay, que está bueno, que tiene un poco que ver con eso que hablábamos antes, como de cómo consumir esta película, se está pasando en parques, en plazas y en playas. Bien. Con mucha gente, que nada, bueno, es una forma distinta de verla, digo, porque, bueno, ya están los celulares, están los niños, el mate, tortas fritas, cosas por el estilo, pero bueno, nada, están los zombies ahí correteando con la gente viéndolo, tipo, el otro día lo pasaron en el Botánico, como te digo, había como 2.000 personas, era como realmente bastante impresionante, y nada, tipo, está pasando eso que está bueno, y nada, yo tenía muchas ganas de estrenar acá, o sea, por el elenco, por Malena Villa, Azul Fernández y Débora Nishimoto, que son las tres, tipo, le ponen mucho a la película, aportaron muchísimo desde muchos lugares, por Dani Hendler, que vive acá, por Abu Jambi, la productora del Niño de los Ríos, y tipo Fumagalli, que es el sonidista, Manu Reguer, el fotógrafo, Andrés Pepe Estrada, el montajista, todos, la gente de color, de Cuanta, todos ellos tuvieron mucho que ver, entonces yo tenía ganas como de que, bueno, que se pasara acá. Se había pasado ya en Rojo Sangre, pero bueno, necesitábamos como un estreno más, como de festejo, y tal, bueno, estoy muy contento de que se pueda ver acá. La pueden ver, el tema del verano, desde el jueves pasado. Hoy también está, sábado 7, martes 10 y miércoles 11 a las 9 de la noche, el domingo 8 y el jueves 12 a las 6 de la tarde. Esto se va a estar dando en la Sala Lugones, ¿sí?, del complejo San Martín, del Teatro San Martín, y el jueves 12 se va a estrenar en el Gaumont. Ayer vimos, de hecho, en la película que fuimos a ver en el Gaumont, estaba ahí el avance del tema del verano, que se va a estar estrenando el jueves 12. Todavía no tenemos, no sé si ustedes tienen los horarios del Gaumont ya, pero todavía no se publicaron. Pero supongo que los tienen, yo no los tengo. Está bien, ya lo vamos a estar diciendo. Igual se va a pasar también se pasó en Mendoza, se va a pasar en el Cine York. Sí, en el Cine York, en Vicente López. Sí, hermoso cine. Y se va a pasar en un par de cines más que ayer me contaron, que me olvidé. Ahora lo buscamos. Sí. Va a seguir como... Esta película tiene una cosa como media de zombie, que es como que está como media muerta, media viva siempre. Tipo, o sea, entonces como que parece que no, pero sigue estando. También pueden buscar en Instagram el tema del verano y van a encontrar también el interior del país donde se está dando. Exactamente. Bueno, gracias, Pablo, por esta entrevista. Era Pablo Stoll Ward, director de El Tema del Verano. Lo pueden ver, lo vamos a estar repitiendo aquí hacia el final del programa, donde pueden ver El Tema del Verano. Ya volvemos, quédese. Estamos hasta las 4 de la tarde. Esto es Nunca Fuiste al Cine. Inventó una máquina perfecta. No blasfemes, hijo. El hombre ha inventado numerosas máquinas, pero olvida que él mismo es una máquina mucho más complicada que todas las que ha inventado. Ahora no habrá límites. Nunca los hubo. El hombre no conoce ni sus límites ni sus posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Nunca fuiste al cine. Estamos acá. Hice la seña y fue mala mía. Bueno, ahora llega el momento. Venimos bien, venimos contentas. Entrevistamos recién a Pablo Stoll Ward, director del Tema del Verano. Venimos de charlar con Ale Tevez en su columna. Primer programa del año. Exactamente. Pero bueno, todas risas y alegrías. Todo es muy lindo, risas, alegrías y colla golda, pero
lamentablemente siempre hay un cachetazo de realidad y por lo general ese cachetazo de realidad lo da la misma persona, que es alguien que a quien siempre consultamos. No es el único, sí, de hecho hemos tenido varias voces hablando sobre lo que está sucediendo con el cine argentino. Hacia el final del año pasado hablamos con Vicky Duclos para que nos contara un poco la cuestión de la reforma laboral y su relación con la ley de cine. Y nos enteramos que, por ejemplo, en la ENERC están a punto de rajar a 40 compañeros y compañeras que se suman a los otros que ya echaron o retiros voluntarios, que son una suerte de despidos encubiertos. Y por eso lo tenemos a Nicolás Betromile, él es trabajador de la ENERC y es delegado por ATE, delegado del INCA por ATE y de la ENERC. Vamos a escuchar el primero de los dos audios de Nicolás, donde nos cuenta un poquito la relación entre, para reforzarlo un poco, la relación entre la reforma laboral que se va a estar empezando a tratar este miércoles 11 de febrero en el Congreso, y lo que puede suceder con el cine nacional. Lo escuchamos. Hola amigos de Café al Cine. Bueno, un poco para contarles cuál es la situación del INCA. Como ustedes sabrán, el 11 de febrero se comienza a discutir en la Cámara de Senadores la reforma laboral. Dentro de ese marco y dentro de esa misma ley existen 2 artículos que eliminan las asignaciones específicas del Fondo de Fomento Cinematográfico y que es el que nutre al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, pero también elimina el fondo que sostiene a la televisión pública, a Radio Nacional, al Instituto Nacional del Teatro, al INAMU, a las bibliotecas populares, porque todos los impuestos que lleva adelante por cobro el ENACOM dejaría de cobrarlos, y la propia ENACOM también, su funcionamiento se ve fuertemente afectado. En este sentido, las políticas públicas se verían sumamente afectadas. El INCA sostiene a través de ese fondo el fomento a la producción, el fomento a la exhibición a través de los espacios INCA y El Gomón, y que Cinear Play y Cinear TV, más allá de que se los quiere sacar de encima, de todas formas lo sostiene aún. También la formación cinematográfica a través de la ENERC y todas sus sedes, Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el mercado de cine Ventana Sur. Entonces, si se eliminan las asignaciones específicas, el dinero que debería llegar al instituto sería a través del Tesoro Nacional, que esto ya ha pasado. Entre el año 95 y el año 2001, gracias a Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía, se le quitó la autarquía al INCA y eso implicó que se queden con los fondos específicos y se le girase al INCA lo que solicitaba por presupuesto, que nunca era en su totalidad, sino era mucho menos. Bien, Nico Betromile en su primer audio explicaba un poquito lo que puede llegar a suceder. Es muy claro lo que dice Nicolás, lo que puede llegar a suceder dentro de la reforma laboral que se va a estar tratando desde el miércoles, porque además es una reforma impositiva, y como es una reforma impositiva, también puede generar que se anule el fondo que va directo al cine, que es por ley, que está de los años 90 con la ley de cine. Entonces queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo cuánto dinero le da a la industria cinematográfica argentina, y eso es peligrosísimo. Y también, como decía Nico, hay antecedentes de esto con Cavallo durante el menemismo. Pero además hay algo que está sucediendo en la ENERC, específicamente con respecto a un ajuste. Por eso escuchamos a Nicolás en su segundo audio, donde nos cuenta específicamente lo que está pasando en la Escuela de Cine. La otra pata es que antes de que salga esta reforma, ya desde el Ministerio de Desregulación se le solicitó al INCA recortar el presupuesto que ya había presentado antes de la presentación de la reforma laboral y la eliminación de la asignación específica, que se recorte el presupuesto en 19.000 millones de pesos. Pero, ¿de dónde? Bueno, del inciso 1. El inciso 1 es los salarios de los trabajadores. Con lo cual, esos 19.000 millones de pesos implican al menos entre 40 y 50 trabajadores. Esta situación
lo que conlleva es que ya el instituto solicitó al Ministerio de Regulación un nuevo retiro voluntario. Están a la espera de una aprobación, pero de no darse, se desharía de al menos entre 40 y 50 trabajadores. Esto condiciona aún más llevar adelante las políticas públicas que el INCA tiene como misión, que antes describíamos. Entonces, va en consonancia a la posición que tiene el gobierno sobre qué fomentar y qué no fomentar de la ley de cine. Y por supuesto, en la búsqueda de la derogación total de la ley. Porque hoy le quitan el fondo de fomento. Mañana van a querer derogar la ley porque total no tiene presupuesto. O sea, tiene un presupuesto que presentó el presidente del INCA, pero el cual van a decir, bueno, no, pero no hay plata para eso. En definitiva, es el primero de los tantos eslabones que han sido primero, como el despido de el 75% de los trabajadores en el INCA durante estos 2 años, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el trabajo que se ha venido haciendo para destruir Cinear, por un lado, pero también para destruir la ENERC, ya que hay un nuevo régimen de asignación de horas cátedra que vulnera derechos que los trabajadores ya tenían. Es el caso de los instructores de la ENERC, en donde se le vulneran derechos antes incluso de que salga la ley de reforma laboral. Es un combo muy grande. La pérdida otra vez de puestos de trabajo, la destrucción de la asignación docente de la escuela con pérdida de puestos de trabajo principalmente en los instructores ayudantes, y también el cierre de la CDNEA, que producto de las malas políticas que se llevaron adelante por parte de la provincia y del INCA de no aceptar que es corresponsable tanto penal como jurídico como administrativo el funcionamiento de esa sede. Le mandamos un abrazo grande a Nicolás Betromile, trabajador de la ENERC, delegado por ATE. Van a estar movilizando, por supuesto, como muchísimos y muchísimas más, el miércoles, cuando se empiece a tratar la reforma laboral en el Congreso. Por supuesto, Nico sabe que tiene abiertos los micrófonos de Nunca Fuiste al Cine para cuando necesiten. Dieron en la semana una conferencia de prensa junto con otros integrantes del Espacio Audiovisual Nacional, que va a estar movilizando también el día miércoles. Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Janet! Dr. Scott! Janet! Brad! Rooker! Nunca fuiste al cine. Bueno, pegamos rotación estilo vóley para variar. Ya extrañaba que esto suceda. Bueno, estuvimos yendo al cine porque, por si no se dieron cuenta, este es un programa de cine. Estuvimos yendo a ver tantos estrenos nacionales que por suerte sigue habiendo, aunque a usted le sorprenda, como internacionales. Y vamos a empezar con una rondita que creo que los tres que estamos aquí sentados fuimos a ver, que es la nueva película de Mariano Galperín, Tenemos que hablar. Rock está acá mirando un paquete de Wallis con mucha admiración. Ahora te voy a decir qué me llama la atención, además que están buenísimos. Pero dice Crunchy. ¿Crunchy no era el caramelo de Darín en Nueve Reinas? Que decía sí. Crunchy, este país se va a la mierda. De hecho tenemos un separador nosotros. Sí, bueno, dice Crunchy acá. Y bueno, es para hacer honor a fines de los 90, bueno, principios de los 2000, ahora, ¿viste? Estamos en hecho tema. En Grecia, creo que decía. Hecho en Grecia. Sí, este país se va a la mierda. Este país se va a la mierda. Bueno, sí, fuimos a ver Tenemos que hablar, les tres, junto con Rosaura, también integrante del equipo, a quien mandamos un saludo otra vez. Bueno, es una película que se está dando ahora en el Gomón. No sé si en este preciso instante, pero se está dando en estos días. Tengo anotados los horarios, bien. Después los decimos. Excelente. Se estrenó el jueves a sala llena. Es una película con un recurso que cuando uno se entera lo que va a suceder como recurso, le da un poco de miedo. Uh-huh. Y no porque la película vaya a ser de terror, sino porque dice, uy, ¿cómo van a sostener esto? Y sin embargo, a pesar de que en algunos momentos es verdad, se hace difícil,
Para aquellos y aquellas que nos están escuchando, lo decimos porque no es un spoiler, está en la sinopsis de la película. En ningún momento hablan los protagonistas, o sea, participan de una cena y se escuchan sus pensamientos. Esto, por supuesto, sale mucho menos guita hacerlo, y en un contexto de ajuste como este, donde los directores tienen menos guita para hacer sus películas, empiezan a buscar alternativas de abaratar costos. Bueno, el director de esta película, que además hizo Bill 79 antes, que a mí me había gustado muchísimo, sobre la visita de Bill Evans a Argentina, decidió hacerlo así. Pudo conseguir actores y actrices que no le cobraron nada porque lo conocían, o sea, no cobraron honorarios, entonces le dieron una mano, y salió una película que por momentos es cierto, se pone un poquitito densa, pero que funciona bastante bien. Digo, te hace reír, qué sé yo. La verdad, el resultado para mí está bastante piola. Hubo muchísimas risas en el cine, y a mí lo que me parece es que también que esos pensamientos iban bien acompañados de las actuaciones. Es como que todos estuvieron bárbaros. Cremonesi, que tiene mi corazón, creo, me encanta cómo está. Y es muy dinámica la película, porque para hacer todos pensamientos de personas que están en una cena, va contando varias historias. También Guillermo Fenning, me encantó su parte, su papel, y lo interpreta muy bien. La película a mí me gustó. Sí, yo creo que es una película que nos invita a reflexionar que nunca se puede pensar a una obra fuera del contexto en el que es realizada, y bueno, también es importante demostrar que lamentablemente hay que encontrar nuevas maneras de hacer cine sin tanto financiamiento, sin nada de financiamiento, y que es muy importante las redes que uno teje, y que el arte es algo colectivo, y como contaba Ro, es una película que los actores lo hicieron a pulmón, lo hicieron por la cercanía que tenían con el director, por la camaradería que hay entre ellos, y es una película que funciona, que se sostiene porque hay grandes actuaciones también. Como decía Agus, cada vez que aparecía Guillermo Fenning yo me reía muchísimo, es un personaje que está muy bien logrado, y aparte por el tema en sí, que uno escucha los pensamientos de los personajes, genera cierta empatía o identificación, porque cuando no te pasó que estás en un lugar o en una cena o en una reunión y no pensás en que el otro es un pelotudo pero no lo decís, o en que te querés ir a la mierda, o en qué carajo están hablando, ¿no? Entonces al principio está este como malestar generalizado de la reunión, que todos piensan lo mismo sobre un personaje, pero después, a medida que avanza la película, aparecen nuevos pensamientos que develan otras tensiones, tal vez entre uno o más personajes, pero no es algo tan generalizado, y es algo que la película tiene cierto arco en los personajes, a pesar de que no escuchamos los diálogos entre ellos. Tenemos que hablarlas, están dando en el Gomón a las 8:30 todos los días, es un muy buen horario para ir a verla, es un momento en el que hay que ir a ver cine argentino al cine. Entonces los invitamos y las invitamos a ir a ver Tenemos que hablar. ¿Les queda algo más por decir sobre esta peli? Una cosa sola, Pau, con respecto a una pregunta que le hiciste a Pablo, el director uruguayo que se acaba de ir, sobre las películas para ver en el cine. Yo creo que esta es una película para ver en el cine, porque es una película para reírse con el resto de la sala. Si vos la ves sola en tu casa, probablemente la disfrutes un poco menos. Tal cual. Y también, Ro, fuiste a ver otra peli, ¿no? De cine argentino que nos queda ahí en el tintero. Los niños. Pasame la compu. Ah, ok. Ahí, bueno, lo vamos a aclarar al aire, porque acá estamos señalando y no entiendo qué es lo que está sucediendo. Porque, ¿sabés qué? Tengo anotado acá el nombre de la localidad donde sucede. Bárbaro. Esta película que yo fui a ver, porque no quiero pronunciarla mal. Fui a ver una película que se llama Los Niños, ¿sí? Es una peli que se está dando ahora en el espacio Avalon. El espacio Avalon está en la calle Humahuaca, ahora les voy a decir bien a qué altura específicamente, en Abasto, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio que abrió hace muy poco y que, según ellos plantean, ya los vamos a entrevistar seguramente a los compañeros y compañeras de Avalon, van a tener películas, pero también van a pasar streaming, o sea, es un trabajo híbrido el que van a tener, una muestra híbrida la que van a tener en ese espacio. Y estrenaron, estuvo el miércoles pasado a las 9:30 de la noche, a las 8:30 de la noche, y va a estar este miércoles más temprano, 6:30 de la tarde, una película que se llama Los Niños.
Los niños habla acerca de los niños de Hualillaco, que es una suerte de descubrimiento hasta ahí, ¿no? Que se hizo hace muchos años atrás en Salta. Fue una expedición comandada por un científico extranjero, que, engañando a las personas que lo acompañaron al volcán, yo lo estoy pronunciando seguramente como el culo, pero es Hualillaco, entiendo que es en Salta, ¿sí? Dijo que quería hacer cumbre y poco más, pero cuando los vaquianos que lo acompañaron y que hicieron cumbre con él, se dieron cuenta que el tipo empezó a excavar y casi se lleva, no se lo llevó en realidad porque intervino la provincia mediante gendarmería y el gobernador, a 3 niños, una niña, un niño y una doncella, que habían sido enterrados en la época de los incas. Recordemos que el Imperio Incaico llegó hasta la Argentina actual, ¿no? En ese momento no era Argentina, hasta donde está Salta ahora, por ejemplo. Y claro, la película muestra mediante entrevistas, no hay material de archivo en la peli, y miren que existe en YouTube el material de archivo. El director decidió no mostrar ningún material de archivo, son solamente entrevistas a las diferentes personas o que participaron de la expedición o que ahora están trabajando para el Museo de Alta Montaña. ¿Qué es el Museo de Alta Montaña? El Museo de Alta Montaña es un museo que está en Salta capital, que tiene exponiendo a estos 3 niños, estas 3 figuras, no son figuras, son niños, seres humanos, que están momificados, pero no es una momificación como la que estamos acostumbrados a ver tal vez en el antiguo egipcio, sino es otro tipo de momificación que, claro, se interrumpe un ritual. Claro. Se interrumpe un ritual incaico, un ritual originario, donde el hombre blanco va, lo desentierra y lo expone. Como en un montón de museos que suceden en todo el mundo. Sí. Vas a Londres y tenés ahí, pero... Entonces está bueno cómo aparece la puja entre lo científico, lo más sagrado, ¿no? Donde uno también empieza a pensar, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana vienen y desentierran a nuestros muertos y lo ponen a exponer? Entonces, bueno, claro, o sea, con los muertos de otras civilizaciones lo hacemos, pero si alguien los quiere hacer con nosotros o nosotras, probablemente no nos caiga demasiado bien. Y está bueno porque se ve la puja entre, bueno, era creo que un noruego que viene y se lo quiere llevar y no puede porque interviene el gobierno de la provincia de Salta, pero por otro lado el gobierno lo saca y la comunidad de Tolar Grande, que es la que está en la base del volcán, dice, bueno, ya que lo sacaron, que nosotros no queríamos, por lo menos déjenlo acá, hacemos museo, pero acá. Claro. Bueno, no, se lo llevan a Salta. Sí, o pueden turísticamente ir a ese volcán y mostrarlo ahí, digamos, acá y enterrado, o sea, también, ¿no? Respetando el lugar donde fueron. No es tan fácil subir a ese volcán. Claro. A 6.000 metros de altura, no sube cualquiera. No, en realidad lo ideal hubiese sido que no lo sacaran. Claro. Una vez que se mandaron la cagada, lo que dicen los lugareños es, bueno, ya que se mandaron la cagada, que nosotros no queríamos, que lo dejen acá. No, se lo llevan a Salta y lo están exponiendo ahí en un museo que además la entrada sale carísima. Yo cuando estuve en Salta el año pasado no quisimos ir por una cuestión más que nada ideológica, pero estaba muy cara la entrada, es uno de los museos más caros de la ciudad de Salta. Bueno, Ro, sobre los niños, que la van a poder ver el miércoles que viene a las 6 de la tarde. 6:30 de la tarde en Espacio Avalon, en la calle Humahuaca. Busquen Espacio Avalon. Ahora vamos a recordar la altura de la calle Humahuaca, pero es un espacio interesante para ver cine. Y también hablamos en este primer bloquecito de estrenos sobre Tenemos que hablar, que les recuerdo la pueden ver en El Gomón a las 8:30 todos los días. Vamos a separar un poquito y ya volvemos con estrenos internacionales. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. Nunca fuiste al cine. En
En Humahuaca 4027 queda espacio Avalon, me había quedado ahí esa información para aquellos y aquellas que quieran ir a ver la película Los Niños, que es un documental argentino que va a estar dándose el miércoles a las 6:30 de la tarde, y esperemos que después se pueda replicar en otras salas de la ciudad y también, por supuesto, del interior del país, y ojalá en Salta, ¿no? Porque sucede en Salta. Bien, en esta última parte de este anteúltimo bloque de este primer, como parece una mamushka de Nunca Fuiste al Cine, programa 1. Tenemos estrenos internacionales o películas que vimos en el verano que son internacionales. También. No sé si estos son todos estrenos, creo que sí. Y estas dos justamente sí. Una sigue estando en cine, otra la pueden encontrar en plataformas. Bueno, ¿quién quiere empezar? Y voy a empezar hablando de Sentimental Value, que la vimos ambas con Agus, de Joaquín Trier. Es un director, de hecho en el último programa del año pasado dije que estaba esperando esta película, así que por eso también la traje en este primer programa del año. Joaquín Trier, que es el director de The Worst Person in the World, o la peor persona del mundo, una peli que mucha gente quiere mucho y mucha gente le parece muy sobrevalorada. A mí me gusta. En Sentimental Value se vuelve a repetir la protagonista Renate Reinsve, o como le quieran decir o pronunciar, porque obviamente no se debe pronunciar así, que hace de Nora, que junto a su hermana Agnes reconectan con su padre Gustav, que sí que tiene un nombre muy complicado, Stellan Gustav, decir. No. El nombre del... Ahí Agus sabe. Ay, otra vez, Skarsgård. Skarsgård, que es un actorazo. El de Andor es. El de Andor, que es un actorazo. Él hace del padre de ellas, que tras la muerte de la madre de estas dos hermanas, vuelve a reconectar con ellas. Él es Gustav, es un reconocido y aclamado director de cine, que hace bastante tiempo que no hace ninguna película, pero está pensando y hace muchos años que está trabajando en un guión. Y está muy interesado en que su hija Nora, con la que tiene la relación más conflictiva, interpretada por Renate, que es actriz de teatro, protagonice esta película que él quiere realizar. Ella se niega a protagonizarla y termina contratando Gustav a una actriz muy nueva que está llegando al estrellato en Hollywood, interpretada por Elle Fanning. Es un tema muy personal el de la película, entonces comienza a ser muy difícil para Elle Fanning conectar con el personaje principal de la película, y aparte, esto también comienza a suscitar muchos sentimientos en Nora de ver este personaje interpretado por otra actriz. También, se empiezan a jugar muchos sentimientos y muchos traumas pasados de la familia. Siento que es una película que construye personajes complejos dentro de una dinámica familiar muy jodida. Sí, es un padre ausente que no pierde el humor, que realmente saca sonrisas. Es una película que hace un muy buen balance entre el dramón que te está mostrando, porque a nivel familiar es muy triste lo que sucede, pero el personaje de Gustav es, por momentos, un hombre bastante entrañable, porque es complejo. O sea, es un padre ausente que priorizó su carrera y dejó de lado a sus hijas, pero que sin embargo, con su nieto tiene una relación muy entrañable. Entonces, lo que me sucede es que Trier no construye ningún personaje para que sea odiado. Yo siento que si hay algo que logra en sus películas es esa ambigüedad humana de ser, ¿no? De ser por momentos personas horribles, por momentos mostrar en igual cantidad ternura. A mí me pasó eso, es como que dije, qué humana que es esta película. Cualquier persona podría estar reaccionando como estos personajes, y además las actrices, él mismo, son todos impresionantes. Y a mí no sé por qué, me conmovió mucho Agnes, sí. la que era la más chica, como que ella es la que a mí más me llegó, siendo que el otro personaje quizás es un poco más complejo, pero, ¿viste cuando decís... Realmente todos se merecen un Oscar acá, o algún premio, o algún reconocimiento, porque realmente te están demostrando algo que a cualquier persona le podría pasar en esa situación. Y muchas películas te modifican o te dulcifican algunas situaciones. Sí, o digamos, por la construcción de los personajes en sí te llevan a querer más a unos o a otros, y siento que es una película en la que cada personaje debe reconciliarse con su pasado, de alguna forma, y con aquellas personas que
que habitan su pasado, lo habitaron y su presente también, que habla también de traumas heredados, de familias rotas, pero que están rodeados de una inmensa ternura de alguna forma. Otra cuestión que me llamó mucho la atención y que me encantó desde el principio de la película es el tratamiento visual, cómo la cámara explora cada rincón del espacio, de la memoria, cómo la memoria está conectada con los espacios, con una casa que fue habitada por una familia durante generaciones. Eso me pareció una observación muy interesante de la relación de la herencia familiar, de la memoria y de los espacios. Y también es una película que mantiene esto, no es que solamente empieza así, sino que lo mantiene a lo largo de la película con un final que mantiene la vara en el tratamiento de esa imagen. Sentimental Value se puede seguir viendo en cine, invitamos a que lo hagan, como dijimos a lo largo de todo este programa, pero realmente es una película que vale la pena ir a ver al cine. Hay un montón de análisis que pueden encontrar en internet que también dicen que es muy bergiana en ese sentido. Es una peli que podemos hablar largo y tendido, pero no tenemos tanto tiempo. Pero la verdad que es una joyita y que tiene muchas nominaciones a los Oscars de este año. Sí, y ya ganó varias cosas también. Bueno, yo voy a hablar muy poquito porque no lo merece tanto. La última, Exterminio, 28 años después. Recordemos que veníamos de La Devolución, que era la anterior, o sea, como un resurgir de esta serie de Exterminio, con 3 más, que Danny Boyle, su productor, dijo, primer director y productor ahora, dijo que la iba a relanzar. Bueno, se estrenó la segunda, dirigida por otra directora, no el mismo director que dirigió 28 años después Evolución. La que se estrenó ahora se llama El Templo de los Huesos, ¿sí? La dirigió Nia Da Costa. Nia Da Costa tiene en su haber hecho mierda Candyman, o sea, agarró Candyman, hizo la remake y hizo cualquier cosa. Tampoco el Candyman El Padrino, pero digo, estaba bastante bien la original y esta fue medio fallida. Pero bueno, ¿qué pasó con Exterminio? No sé si la directora tiene la culpa de las cuestiones que voy a plantear sobre Exterminio. Creo que no. Me parece que hay una falla ahí un poquito en el guión. Es una película que toma muchas decisiones que para mí son muy difíciles de explicar. Yo soy una persona que cuando va a ver una película compro rápidamente con el verosímil. Digo, si me propones, no sé, John Wick, qué sé yo, entiendo el verosímil. El tipo mata a alguien con un lápiz, bueno, qué sé yo, está bien, está dentro de ese verosímil que me estás proponiendo. Ahora, cuando dentro del verosímil que me propones, que ya es bastante complejo, porque desollan gente y suceden cosas inverosímiles, ahí ya no me empieza a cerrar. Después, digo, yo creo que la película tiene buenas intenciones porque te quiere mostrar un costado humano de los zombies, la relación de uno de los científicos que aparece ya en la anterior, en Evolución, protagonizado por un actor Ralph Fiennes, que otra vez la rompe, pero que está en una relación con un zombie muy extraña, que no está del todo bien hecha, que rompe un poco con el código que venían teniendo las otras películas de Exterminio, y hay algunas cuestiones muy fallidas. Después tiene escenas bastante buenas para ver en cine, pero a mi juicio es una película bastante floja. Dividió medio aguas también, ¿no? Hay gente que le gustó muchísimo, hay gente que piensa que es una bosta. Yo estoy más cerca de los segundos que de los primeros. Más en una tercera posición, no me parece una terrible bosta, ni tampoco excelente. Me parece una película que está bastante fallida, y veremos qué sucede con la última, porque hacia el final deja abierta la puerta para una apuesta donde un viejo protagonista vuelve a aparecer. Se transforma en una saga. No, pasa la tercera, pero aparece un protagonista que yo creo que ya se sabe porque ya la ven a recontra spoileado en redes. Me estoy haciendo el enigmático al pedo, pero para mí ya se sabe quién aparece y supuestamente es el cierre. Bueno, bien. Supuestamente es el cierre. Bueno, y cortita y al pie menciono una peli que pueden encontrar en Movie, que es Sorry Baby, que no sé si tuvo su estreno en cines acá. Es la ópera prima de Eva Víctor y también la protagoniza, la escribe. Es una gran película donde
explora a Agnes, que es una joven profesora de literatura, que vive bastante alejada de todo el mundo en el campo, y ella recibe una visita de una amiga de la universidad muy querida y muy cercana en su momento. En el intercambio con esta amiga se nos irá revelando que algo le sucedió a Agnes años atrás, lo que la hizo recluirse socialmente. La película va a contar en orden no lineal la historia de esta protagonista, su trauma, el cómo lo atravesó y lo atraviesa. Es una película que, si bien explora un trauma muy fuerte, lo hace con cierta liviandad, sin caer en golpes bajos, con mucho humor y mucha ternura, y la verdad que vale la pena verla. Es una película de fines del año pasado, también la estaba esperando mucho. La pueden encontrar por ahí, la pueden encontrar en Movie si no la tienen, pero los invito a verla. A mí me hizo recordar bastante al tratamiento de este mismo tema en la peli I Used to Be Funny de Rachel Sennott. Si les gusta esa película, esta les va a gustar seguro. Encima tiene un momento muy tierno con un gatito que, si no los convencí con esto, yo ya quiero verla. Ya está. Bueno, entonces esto ha sido el repaso de algunas de las películas que hemos visto en verano y que están en cartelera aún. Hemos visto otras también en ciclos, por ejemplo, que no se puede decir qué películas ves, que están los martes. Sí, también fuimos a ver las dos películas que más se habla, pero como no le vamos a dar el gusto, la hablamos el sábado que viene, Hamnet y Marty Supreme. Hablaremos con Blasito el sábado que viene. Exactamente, y también vimos La Virgen de la Tosquera, también, que es el estreno nacional que se hizo esperar. Nos vamos con este bloque escuchando tal vez el mejor momento de Exterminio, el Templo de los Huesos, que está con una banda sonora alucinante, con Maiden de fondo y Ralphis bailando como si estuviera enloquecido y endemoniado. Ya volvemos. Who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Bueno, nos pusimos temáticos y así empieza la columna de Agus Rancini. ¿De qué nos vas a hablar, Agus, y por qué este tema? Porque voy a hablar de una película que a mí me gusta mucho y que va a volver a los cines, pero en otro formato, de otra forma, que es Kill Bill. Nosotros a Kill Bill la conocemos dividida en 2 volúmenes, pero ahora se va a estrenar el 26 de febrero Kill Bill The Whole Bloody Affair, que es la película como la pensó originalmente Tarantino. Es una película única de 4 horas de duración, va un poquito más, que en realidad se dividió antes por una cuestión de tiempos. El que lo propuso fue su productor, que era Harvey Weinstein. Quizás no suena a todos. Sí. Pero bueno, se dividió, se agregaron partes como para hacer conexión entre las 2 películas, y lo que va a hacer Tarantino ahora, o lo que vamos a ver ahora, es una película que se estrenó en el 2006 en Cannes, que él también estrenó en alguno de sus cines, pero nunca la estrenó así mundialmente como la vamos a ver. Esta película va a tener una secuencia única, va a ser una película única de más de 4 horas, que va a tener las partes que están en blanco y negro de pelea, que se pusieron así porque había mucha sangre, van a estar a color, van a tener secuencias de anime más largas y alguna cosita que Tarantino había sacado. Y los conectores de la película también los va a sacar. O sea, se dio todos los gustos en esta versión. Sí, es su versión. Es su versión. Es su versión. Pero bueno, como en todas sus películas, Tarantino va a rendir homenaje a muchas películas, géneros. Siempre las vemos. Ya lo estuvimos hablando de esto en otras columnas. Vamos a ver acá, en Kill Bill en particular, vamos a ver películas de yakuza, westerns, películas clásicas que también están de alguna forma homenajeadas. Spaghetti western, que son los italianos de los 60-70. Así que me pareció que podíamos charlar un poco de este tema, charlar también de qué trata Kill Bill, qué pasa en la película, adentrarnos en todo lo respectivo a Kill Bill, para prepararnos para ver esta nueva versión. Pero bueno, ya desde el inicio de Kill Bill
podemos ver un homenaje a los Young Brothers, que era una productora de Hong Kong que hacía películas, obviamente, de peleas, de lucha, que Tarantino admiraba, y que vamos a nombrar algunas películas en la columna. También hay homenajes a películas clásicas acá. Vamos a ver encuadres de John Ford en la parte que está la novia en la iglesia. Sí. Él siempre va a hacer referencia a un montón de cosas. Pero ¿cómo nació Kill Bill? ¿Cómo nació Kill Bill? ¿Cómo y cuándo, no? Bueno, cuando él estaba filmando Pulp Fiction, estaba con Uma Thurman, una vez que salieron todos los actores y actrices de la película, y le comentó que quería hacer una película de venganza, que las películas que a él le gustaban, y se pusieron a charlar, y de alguna forma empezaron a idear entre los dos el personaje de la novia. Entonces, entre escena de películas, las iban charlando. Por eso cuando termina Kill Bill vas a ver que dice que el personaje es de Q y U, que es Quentin y Uma. Entre los dos la planearon. Y así, de esa forma nació. Iban pensándolo, pero bueno, a él se le venía la filmación de Jackie Brown. También, bueno, cada uno estaba con proyectos, entonces él había hecho 30 páginas con ideas para esa futura película. Las archivó. Después se volvieron a cruzar, pasó el tiempo y dijo, voy a retomar esto, porque también estaba haciendo el guión de una peliculita, no sé si le sonará Bastardo sin Gloria. Sí, creo que algo me suena. ¿Te suena un poco? No me acuerdo de quién era. ¿De quién será? Pero bueno, también estaba pensando ese guión él, entonces retomó Kill Bill, agarró esas 30 páginas y las convirtió en más de 200 y terminó de planear esto. Algo que me estaba olvidando del rodaje de Pulp Fiction y de la misma película en sí, que no es casualidad que cuando Mia Wallace, que es el personaje de Uma Thurman, le cuenta al personaje, a Vincent, el personaje de John Travolta, el piloto que acababa de filmar para una serie, habla de 5 mujeres asesinas letales, que cada una tenía una especialidad, bueno, o casualidad que eso aparece acá también. Así que ahí fue surgiendo Kill Bill. Después de varios años pudieron unirse para filmar esta película. Pero bueno, hay algo que es importante, que es lo que pasa en Kill Bill. Que ni bien arrancamos la película, vamos a ver que hay una masacre en un ensayo de una boda, no es una boda. Y lo que se encuentra es, la única sobreviviente es la novia, que está embarazada. Bueno, ¿qué va a pasar? A ella la internan y 4 años después se despierta y recuerda todo lo que le pasó, entonces va a idear un plan de venganza. Para eso primero va a ir a Okinawa a buscar un sable Hattori Hanzo, que es muy importante para esta trama, y Hattori Hanzo es un personaje interpretado por Sonny Chiba, que ya había hecho en una serie un personaje similar. Pero bueno, va a buscar a Okinawa eso, y después va a realizar una lista con 5 personas, con 5 nombres, que son las personas que hicieron la masacre en su boda, para vengarse de ellos uno por uno. Estas 5 personas son parte de Death Viper Assassination Squad, que es un escuadrón al que ella misma pertenecía también, que bueno, va a buscarlos uno por uno para asesinarlos. Vamos a detallar los personajes. El primero es O-Ren Ishii, que ella es japonesa, china y estadounidense. Y después de pertenecer a este escuadrón de muerte que generó Bill, empieza a ser como la capa de la mafia. Claro. Bueno, ¿qué pasa con eso? Para todo eso le ayudó Bill y ese poder que usó para matar también al personaje de la novia. Este personaje, el de O-Ren Ishii, lo interpreta ella porque Quentin Tarantino la vio en la película High Noon y dijo, Lucy Liu tiene que hacer este papel. La llamó y bueno, lograron coordinar. Después, otro personaje que va a asesinar a la novia es el de Vernita Green, que después de la masacre, en El Paso, que es en la boda, ella agarró, se recluyó, tuvo una vida normal, se casó con un médico, pero bueno, y tuvo una hija, pero la novia igual la va a ir a buscar. Y sí, lo que hiciste en el pasado... Sí, y no va a perdonar. Esa es la primera muerte, ¿no? Que vemos no recuerdo, es la primera muerte la de Bernita. Sí, la que vemos en pantalla sí, pero en el orden no. No, en el orden no, es cierto. Ella está interpretada por Vivica Fox, que la vimos en Día de la Independencia. Después tenemos el personaje de Bud, que es el hermano menor de Bill.
y que a mí es uno de los personajes que más me gusta de esta película, Sí. porque uno no tiene ninguna duda de que es un personaje que es un asesino letal, pero cuando lo ves cómo es su vida, cómo lo trata su jefe, dónde vive, todo, te da mucha más complejidad. Vos decís, o sea, un tipo que puede matar a cualquiera y vive en estas condiciones, es como... y él lo interpreta de una forma que no sé, es como muy frío y a la vez... Sí, además es un tipo que tiene un trabajo re horrible, o sea, él es el labura tipo de matón o de sí, él saca borracho. Claro, saca borrachos en un bar de mala muerte, y vos decís, un tipo así, que con la capacidad de matar que tiene y con la preparación que tiene, termina viviendo, es verdad, no te da lástima porque es un sorete, pero es uno de los personajes con los cuales uno empatiza un poco más que el resto. Porque después lo ves hacer otras cosas sí, que decís, sí, no empatizo más. Claro, pero es un pobre tipo. O sea, claro, al principio empatizas un poco del lado trabajador, decís, che, qué laburo de mierda. Es un chabón que claro. lo boludean, además el jefe lo trata mal. Lo trata mal claro. el jefe, claro, está en la mala, digamos. Sí. No. Bueno, está interpretado por Michael Madsen, que ya trabajó en varias películas con Tarantino. Claro, venía a trabajar en Perros de la Calle. Claro. Uh-huh. Bueno, después está el personaje del driver, que es como la más cruel del grupo. Sí. Es un personaje feo, es mala, sí, ella mala. En toda la actitud. Bueno, tiene mucha envidia, además, a la novia. De alguna forma la respeta, pero la envidia muchísimo. Sí, hay como medio ambiguo, sí. Y además también tiene como una relación con Bill. Claro. Entonces eso es como que genera intereses contrapuestos. Y ella, al igual que la novia, también fue alumna de Pei Mei. Es pero cierto. Que le falte un ojo tiene que ver con cómo se portaba con él. Fue una venganza de él. Y este personaje está interpretado por Daryl Hannah, que la vimos en Blade Runner. Y de hecho, en el momento que la novia pelea con ella y la deja después en el tráiler ese de Bad, ella como que se desespera y empieza a romper todo, que es como un guiño su personaje de Blade Runner. Eso. Sí. Ella mata, porque yo la vi el año pasado otra vez, la veo casi todos los años, Kill Bill, pero ella mata al entrenador de la novia. Claro, ella sí. con pescado, ¿no? Con cabeza de pescado envenenada. Sí. Ahí está. Sí, por eso también la pone peor todavía a la novia. Sí. Y bueno, acá nos está faltando un personaje que es el que le da nombre a esta película, que es Bill, que es el líder de este escuadrón, que su nombre clave es el encantador de serpientes, porque todo este grupo, cada miembro tiene como seleccionada una serpiente o una víbora, y la novia, por ejemplo, es la mamba negra. Pero bueno, el personaje de Bill, que lo interpretó David Carradine, no era originalmente el que tenía pensado Tarantino, sino que era Warren Beatty, que al final no lo terminó interpretando, y yo creo que menos mal, porque David Carradine le dio un toque muy especial. Yo creo que también el haber hecho Kung Fu. Claro. De hecho, yo no sé, esto lo leí en algún lado, no puedo confirmarlo ni chequearlo, obviamente, pero decían que la flauta o eso que él toca es de él, es propio. Que no sé si lo usó para Kung Fu o para otra película, pero que realmente era algo de él. Y bueno, y como un pequeño dato, hay dos actores que interpretan dos personajes. Uno es Gordon Liu, que es uno de los actores que protagonizó varias películas de los Young Brothers, que los nombré hace un cachitito, que es el que interpreta al líder de los 88 locos, esos que están con Oren Ishii. Sí. Bueno, y a Pei Mei, que acá quiero arrancar recomendando una película que se llama Las 36 cámaras de Shaolin, que en esta ocasión él no va a ser de maestro, sino que va a ser de aprendiz, y va a pasar varias cosas que fue pasando, por ejemplo, la novia para aprender todo claro, lo que tiene que ver con, bueno, acá en este caso es para hacer Shaolin, pero con el Kung Fu, con las artes marciales y con un montón de cosas. Es una muy buena película, a mí me gustó muchísimo. Así que si pueden verla. Y después el otro actor que hace doble personaje es Michael Parks, que interpreta a Elmar Grau, que es el policía que va al paso y se encuentra con la novia, cuando va en el auto uno ve los anteojitos de colores. Sí. Bueno, esos anteojitos hacen referencia a otra película también, que es 60 segundos, la original. Y también interpreta a Esteban, que es ese hombre que la novia va a ver para preguntarle dónde está Bill, que esa es la última escena que se filmó de la película.
Ah, mirá. Bueno, y elegí 5 películas a las que Tarantino se inspiró, tomó algunas partes o algunas cosas de referencia. Y estas 5 películas lo que tienen en común es también la venganza. Son 5 historias de venganza. Y la primera es La muerte viaja a caballo, Death Rides a Horse, de 1967, que este es un spaghetti western de Giulio Petroni. ¿Qué pasa en esta película? Bueno, nos va a contar la historia de Bill, de un nene que vivía con su familia en un lugar, y llegan 4 hombres que matan a la familia, le hacen varias cosas, y prendieron fuego a su casa pensando que Bill estaba dentro. Él, gracias a un 5.º hombre que aparece, logra escaparse, y a partir de eso, cuando crece, va a intentar a buscar a toda esa gente para vengarse. Y luego, para esa venganza, se va a unir con un hombre que justo termina su condena en la cárcel, que también se quiere vengar de ellos. ¿Por qué elegí esta película? Porque Tarantino utiliza el tema que escuchamos recién, cuando arrancó la columna, utiliza ese tema de la película para Kill Bill, que está en la parte que inicia la pelea en la Casa de las Hojas Azules, antes de pelearse con los 88 locos. Y también lo que pasa en esta película que toma Tarantino es que cada vez que él mira a un miembro de la banda, de esa banda de asesinos, tiene el recuerdo de lo que pasó y se pone todo rojo, y muestran los ojos del nene. Entonces tomó referencia directa de esta película. Después, ahora voy a hablar también de Lady Snowblood, que es de 1973, que esta es la película que más toma referencias Tarantino, que es una película japonesa, que está protagonizada por Meiko Kaji, y es una de las inspiraciones más fuertes que tuvo. Está basado en un manga. ¿Y qué pasa en esta película? Nos va a contar la historia de una asesina, que ella busca venganza de los hombres que atacaron a su mamá y a su padrastro. Y esta película tuvo una secuela en el 74, y realmente ella fue como criada para asesinar. Claro. Es como directamente todo su entrenamiento, va a tener un entrenamiento como también tuvo la novia. Va a tener muchísimas similitudes visuales con el personaje de Lucy Liu. Sí. Pero en lo que respecta al crecimiento del personaje y a cómo lo va llevando a cabo, se va a parecer más a la novia. Claro, tiene un arco más parecido al de Uma Thurman. Sí. También va a utilizar la canción de la muerte de Orren Ishii, que es de Flower of Carnage, que la vamos a escuchar al final de la columna, que la canta la protagonista de la película. Tarantino utiliza esta canción. También, bueno, la ropa, el origen, un montón de cosas se van a parecer a este personaje. La película está dividida en capítulos, como Kill Bill. Es cierto. Después, los asesinatos son también muy sangrientos, ¿viste? Esos como geysers de sangre que salen, van a estar presentes en esta película. Así que, si les gusta esa parte, la parte como más oriental de Kill Bill, porque también vamos a ver que se divide en eso. Una parte es más western y otra parte tiene más de peleas japonesas. Tiene bastante gore también por momentos. Sí. Bueno, la parte más gore, miren esta película. Ahora también voy a hablar de Los 5 venenos mortales, Five Deadly Venoms, de 1978, que es una película de artes marciales de los estudios Young Brothers, que a mí me sorprendió mucho por la historia que tiene y porque tiene muy buenas coreografías de pelea. Yo dije, a ver, ¿qué voy a ver ahora con esto? Y realmente eran buenas. ¿Qué pasa en esta película? Tenemos un alumno de artes marciales que quiere respetar la voluntad de su maestro, que es buscar a sus 5 alumnos anteriores, porque él a ellos les enseñó a cada uno una técnica basada en un animal diferente. Vos tenés la técnica del 100 pies, serpiente, escorpión, lagarto y sapo. Entonces cada uno maneja una técnica, pero nunca supo la identidad de ninguno. Este alumno tiene que ir a buscar la identidad de cada uno, porque está viendo asesinatos que están relacionados a esas técnicas. Está bien. Entonces puede ser alguno de esos. Puede ser alguno de esos, o más de uno. Claro, o todos. O todos. Entonces él tiene que ir a buscarlos. Pero antes de morir, el maestro le enseña a él todas las técnicas para que tenga la posibilidad de luchar con ellos, de defenderse. Claro. Bueno, esto de alguna forma le da la idea del escuadrón
que forma Bill. Claro, el jugador que forma Bill. Claro, Sí. y que cada uno interpreta una serpiente. Claro, en el otro son serpientes, acá tenés otro tipo de animales, pero es como que sienta esa base. También hay muchos efectos de sonido que vamos viendo en Kill Bill, y el hecho de que él tenga que ir encontrando uno a uno, ella también tiene que ir buscándolos por diferentes lugares a cada uno de los personajes. Bueno, ahora voy a hablar el Juego de la Muerte, Game of Death, que es de 1978, que esta película es muy conocida porque es la película de Bruce Lee, la que él no terminó de filmar y... Claro, Y bueno, originalmente las escenas que conocemos de esta película fueron filmadas en Hong Kong entre el 72 y 73, que tenían guión, producción, coreografías, todo de Bruce Lee. La idea era de Bruce Lee inclusive. Él había filmado en total como 100 minutos, que tampoco eran usables los 100 minutos, hasta que Warner le ofreció producirle una película en Estados Unidos, que era lo que él venía esperando hace muchísimo tiempo. Justo en ese momento se lo ofrecieron. Entonces aceptó, fue a filmar Enter the Dragon, y cuando quiso retomar la filmación de esta película, él falleció, entonces no pudo. Pero ¿qué pasó? A alguien sí se le ocurrió terminarla. Claro. Y para terminarla usaron escenas de otra película, dobles, inclusive escenas del el propio funeral de Bruce Lee. O sea, fue un cocolicha al final la película. No hubo ningún límite, además. No, sí. No, pero eran cosas que para esa época se hacían un poco más mal hechas, obviamente. Claro. Y lo loco es que esta película también, a partir de esas escenas y todo, también se hicieron muchísimas más películas de gente random que terminó haciendo sobre ese tema. Pero bueno. Y siempre aprovecha, la gente se inspira. Claro, inspirado en... Pero bueno, la cuestión es que la que salió en el 78 obviamente no pudo respetar la idea que tenía Bruce Lee para la película porque no filmó todo. Así que lo que terminaron haciendo es que la historia es que él interpreta a un actor que fue asesinado por la mafia por no querer colaborar con ellos, pero en realidad no se había muerto. Entonces empieza a buscar venganza de toda esa gente. Claro. Pero la película de él era mucha más compleja, tiene muy buenas peleas, realmente él era increíble en todo eso, así que es una lástima que no la haya podido filmar. Pero bueno, Tarantino no es la primera vez que retrata a Bruce Lee o toma algo de Bruce Lee para una película. En esta en particular va a tomar el traje amarillo de la novia. Sí. Es el traje icónico que usa en esta película. Y él en otros momentos que lo ha retratado ha sido en Once Upon a Time in Hollywood, que la familia de Bruce Lee no estuvo muy de acuerdo con eso, como charlamos antes, no gustó, pero acá lo homenajea también porque lo admiraba. Y por ejemplo, está la música del Avispón Verde, que era una serie que él protagonizó, y las máscaras que tienen los 88 locos son las de Kato, el personaje del Avispón Verde. Exactamente. Y si quieren saber un poquito más de la vida de Bruce Lee, hay un documental que se llama Bruce Lee, el viaje de un guerrero, que ahí se puede ver escenas inéditas de la película El Juego de la Muerte. Y bueno, estoy llegando a la última película, que se llama Asesino del Shogun, que es de 1980, que es el montaje norteamericano de las dos primeras películas de una saga japonesa, que está basada en un manga. ¿Y qué pasa en esta película? Nos va a contar la historia de un guerrero samurái que trabajaba para el shogun. Él era como el verdugo, que es un shogun, es el jefe supremo militar que le da el poder el emperador a él. Ahí va. Pero el shogun se volvió paranoico, entonces empezó a pensar que estaba todo el mundo en contra de él y lo mandó a matar. La cuestión es que no lo mató a él, la mató a la mujer. Él sobrevivió. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Él sobrevivió y sobrevivió su hijito. Entonces empezó a buscar la forma de vengarse del shogun y inicia todo su camino de venganza con su hijito. Pero realmente es muy buena esta película. ¿El nenito mata también? Tendrías que verlo a eso. Pero tiene participación. Tiene participación en muchas cosas y hay momentos en los que te da ternura, te da todo. No, es un personaje muy lindo el del nenito también. Lo lleva como en un cochecito de madera. De verdad está muy buena la película, que es la película que ven Beatrix Kido y Bibi cuando se va a dormir. Claro.
Y la pelea en la Casa de las Hojas Azules también está inspirada en esta película, porque esta también tiene sangre a lo pavote. Y hay un extra que agregué para prepararnos para ver Kill Bill. Hay muchas películas más, pero bueno, el tiempo es tirano. Y es que salió en Fortnite el juego, La Venganza de Yuki, que es un cortometraje animado de 10 minutos que se basa en una secuencia de acción que en realidad era un capítulo que había pensado Tarantino para Kill Bill, pero no lo pudo filmar por una cuestión económica, más que nada, que transcurre luego de la muerte de Bernita Green. Por eso no vemos más la camioneta, la Pussy Wagon, no aparece más en la película porque se destruye en esta escena, que es la hermana de Gogo, que se llama Yuki, que se quiere vengar de la novia por la muerte de Gogo, entonces la persigue e intenta atraparla. Y bueno, todo eso es material para prepararse para ver esta nueva versión de Kill Bill, que espero que les guste y que nos vemos en el cine. Bueno, increíble columna de Agus Rancini sobre Kill Bill. Si no anotaron, no recuerdo la primera película que nombraste, Agus, pero sí me acuerdo de las demás, ahora la repite, de Lady Snowblood, Los 5 Venenos Mortales, El Juego de la Muerte, también nombró para un documental de Bruce Lee, El Viaje de un Guerrero, El Asesino de Shogun, La Venganza de Yuki, un corto que les recomendó, y La Muerte Viaja a Caballo. Así que tienen un montón de pelis para ver. Recuerden siempre tener un anotadorcito antes de que empiecen las columnas de Agus. Y esto fue el programa 140 de Nunca Fuiste al Cine. Nos escuchamos el sábado que viene a la misma hora por el mismo dial.